Las enamoradas de Napoleón cuando Napoleón murió. ¿Quién lo lloró? ¿Quién lo lloró más? Aquí hemos hablado sobre muchas enamoradas de Napoleón y hemos hablado también sobre el episodio de su muerte, incluso el posible envenenamiento allá en la isla de Santa Elena en 1821. Pero hoy vamos a ver si podemos registrar la reacción de alguna de sus amantes cuando se enteraron de que Napoleón era finado. Bien, con respecto a sus esposas, debe decirse que Josefina no lo lloró porque tomó la precaución de morirse antes. Ajá. María Luisa de Austria tampoco lo lloró porque no lo quería más y andaba con un general austríaco, ¿no? Entre las amantes, tal vez la más importante, María Walewska, aquella polaquita, bueno, no, tampoco lo sobrevivió. Ella había muerto de parto en 1817. Se había casado con un conde, ¿no? Pero vamos a ver con algunas de las que estaban vivas. A ver, ahí estaba Mademoiselle George, que fue una de las muchas actrices que amó Bonaparte. Él rompió con ella cuando se coronó emperador para cuidar las formas. Imagínense, un emperador no iba a andar con una actriz. Y ella se ofendió. Y se puso de novio, mejor dicho de novia, con otro emperador. Así que fíjense, terminó una relación con un emperador y se puso de novia con otro, no con un feriante, con otro emperador. Lo cual ya es difícil, primero porque hay pocos emperadores. Y segundo porque generalmente viven en diferentes países. No hay dos emperadores en un mismo país. Bien, el caso es que esta chica no se puso de novia con un feriante, sino con otro emperador, aunque también es posible pensar que muchas veces algunos feriantes hemos usufructuado las migajas de emperadores cesantes. Yo conozco muchas chicas que han andado con emperadores, sin embargo después, y por suerte para uno que es feriante, por suerte después se ponen de novio con tipos como uno y hasta resulta que les gustamos más. A algunos le quedan mejor los feriantes que los emperadores. Bien, esta chica se puso de novia con Alejandro de Rusia, nada menos, que no solo era emperador, que como se ha dicho hay pocos, sino que era muy enemigo de Napoleón, muy enemigo. Igual ponerse de novia con un enemigo de novia anterior es muy usual también. Y a veces sucede que la enemistad surge precisamente de esa circunstancia. Pero en este caso era una enemistad preexistente. De todos modos, cuando Napoleón solidificó su imperio, volvió a recibirla y volvieron a amarse, por no decir otra cosa. Cuando Napoleón cayó en el sentido de su destitución, ¿no? Ni siquiera estoy hablando en el sentido de una caída, que sería poco gracioso hacer notar este giro, sino que el cayó entre nosotros en la Argentina tiene que ver con el arribo imprevisto de una persona. Si cayó Napoleón, antes sugiere que ha llegado imprevistamente, claro, y no que ha perdido su imperio. Entiendo. Cuando usted oye cayó Stronati, sí, mira hacia la puerta. Cayó con las manos vacías. Sí, claro, no es que Stronati, a pesar de su apellido, haya perdido su trono, ¿no? Claro. Bueno, cuando Napoleón cayó, en el sentido de su destitución, esta chica, solicitó el honor de seguirlo en el destierro. A él lo desterraron y ella pidió a los ingleses que la dejaran seguir a Napoleón. Los ingleses desde luego se lo negaron. La muchacha entonces se fue, era actriz, ¿no?, a representar dramas a Bélgica, y ahí conoció a un escritor, un polemista llamado Carlos Jarel, que se convirtió en su amante.
cuando una, ¿no?, conoce a un polemista, enseguida se convierte en su amante. Como sabe cualquiera que haya sido polemista. Pero allá, por 1821, los dos, el polemista y Mademoiselle Georges, volvieron a París. Y estaban en su departamento cuando apareció el vecino de arriba, que en realidad el departamento de arriba era una guardilla, y bajó el vecino y les comunicó la muerte de Napoleón. Bajó, golpeó la puerta. ¿Qué pasa? Dice, no cayó Napoleón, murió Napoleón. Entonces Mademoiselle Georges se puso blanca y cayó sobre la alfombra. Se desmayó, ¿no? Suelo, creyó que quería jugar. Naturalmente tenía una relación con esta mujer, el Sancho, porque era de la casa. La mascota. La vio tirada en el suelo y dijo, debe querer jugar. Y se abalanzó el Sancho sobre ella. Mientras tanto, el vecino de arriba y Jarel, el polemista, aterrado, tomaron al Sancho por las orejas e intentaron impedir que aplastara a la actriz. Pero el Sancho tenía una fuerza poco corriente y arrastró a ambos hombres, que cayeron, ¿no?, incluso volcando algunos muebles que contenían cristales y porcelana. Finalmente, un sillón cayó sobre el Sancho, que un poco asustado regresó a su guarida, lanzando gritos de tal naturaleza que realmente parecía un chancho. En aquel momento volvió en sí Mademoiselle Georges y vio la casa medio destruida y a sus amigos medio muertos, y creyó que ella era la responsable de todo aquello, tal vez por la impresión que le había producido la noticia de la muerte de Napoleón, ¿no? Entonces pidió perdón a los gritos y juró que no se acordaba de nada, que no recordaba haber tirado todos esos muebles. Ella habrá pensado ahí, me dijeron, murió Napoleón, y en medio de la locura tiré los muebles. Ah, ¿qué hace uno? Se vuelve un chancho. Dice que se murió Napoleón, y tira 4 o 5 muebles. No se le va a ocurrir que fue el chancho. Un chancho en realidad no le importa mucho si se muere Napoleón. Ni lo entiende, le digo. Dice que no. Bueno, el amante, el polemista, aún dolorido, la condujo a Mademoiselle a su aposento y no le dijo nada, ¿no? Mitad para que nadie le echara la culpa a su chancho. Es decir, ocultó, ¿no?, que el chancho había sido el causante de aquel entrevero, de modo que Mademoiselle Georges se sintió culpable y estuvo 3 días encerrada. No sé si por el destrozo de su apartamento o si por la muerte de Napoleón. Prefiero creer que por lo segundo, ¿no? En todo caso se quedó encerrada mientras leía cartas de Napoleón, o releía, miraba los retratos que él le había regalado, acariciaba los objetos que le habían pertenecido y lloraba desconsolada al saber su destino. Había amado al emperador y en verdad tenía esperanzas de que él la volviera a recibir. Bueno, y ahora ella vivía en una guardilla ahí, en realidad abajo de la guardilla. Bueno, no sería un lugar muy recomendable, ya que lo compartía no solamente con un polemista loco, sino también con un chancho. Aquel polemista, Jarel, parece que adoraba al chancho, porque Alejandro Dumas dijo algo acerca de él, ¿no? Parece que Jarel era un poco roñoso, y un día le dijo a Alejandro Dumas, querido Alejandro, dice, yo amo tanto a mi chancho que duermo con él. Y Dumas le respondió, acabo de ver a vuestro cerdo y me ha dicho exactamente las mismas palabras. Bueno, Mademoiselle Georges murió a los 78 años en 1867. Tenía un negocio, vendía paraguas, parece. Bueno, se cuenta que hasta sus últimos días, cuando hablaba de Napoleón, era con cierto temblor en la voz y con una emoción que no fingía. Por cierto, muchas personas tienen siempre un cierto temblor en la voz,
y una emoción que no finge. Otra amante, a ver, ¿recuerdan de Pauline Furet, aquella que Napoleón amó en Egipto? La mujer del, creo que era teniente Furet, a quien Napoleón lo mandó en una comisión. Lo mandó en una comisión a llevar unos papeles de porquería, ¿no? A que cruzara el Mediterráneo, y él mientras tanto se levantó a la mujer. Pero lo agarraron los ingleses a Furet y estaban advertidos de que Napoleón tenía un amante que era esta mina, y lo dejaron libre al tipo, pero en Egipto otra vez. Los ingleses lo bajaron en Egipto y dijeron, vaya buen hombre. Claro, el tipo llegó a la casa y estaba Napoleón ahí, qué sé yo, se enteró de todo. Bueno, esta chica sufrió mucho, pero parece que ocultó sus lágrimas por lo siguiente. En 1821, Pauline ejercía una profesión un poco insólita, vendía madera, ¿no? Maderas preciosas, maderas caras, no sé. Y por ese motivo iba de vez en cuando al Brasil a comprar palo santo o caoba, anda a saber qué. La duquesa de Avranches, en sus memorias, afirma que en realidad este comercio con maderas era una tapadera, que Pauline viajaba a América para organizar el raje de Napoleón de Santa Elena. El rumor se esparció por los salones de París. Pauline sufrió la persecución de Luis XVIII, el Borbón restaurado, que la acusaba de conspirar contra el régimen, bueno. Pero Paulina redactó una memoria pública para afirmar que Napoleón la había abandonado después del 18 de Brumario y que era la última persona a quien ella haría escapar, etcétera. Pero cuentan los vecinos que cuando se enteró de la muerte de Napoleón, se encerró en su casa y nadie la vio salir por varias semanas. Bueno, no hubiera sido muy prudente llorar en público a Bonaparte en esos días de julio de 1821, ¿no? Citemos por último a la primera novia importante de Napoleón, Desirée. No vio nunca la película, Desirée, el amante de Napoleón. Trabajaba, Marlon Brando hacía de Napoleón, pero ella ¿quién era? Era... ¿quién? No, era una morocha muy linda. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, Desirée Clary, la que lo ayudó justamente en los días del 18 de Brumario. Tenía un marido que era un funcionario francés llamado Bernadotte, que sustituyó a Carlos III de Suecia, se convirtió en rey de Suecia, y fue el hombre que originó la dinastía que aún hoy gobierna en Suecia. Por lo tanto, Desirée fue reina. Bernadotte odiaba a Napoleón. Si bien Napoleón lo puso en el trono, Bernadotte lo odiaba. Pero Desirée continuó viviendo en París, pese a que era reina de Suecia, y las malas lenguas decían que estaba enamorada del duque de Richelieu, un ministro de Luis XVIII, y que seguía a todos lados al duque. Como era tímida y sabía que el duque no la quería, parece que no le dirigía la palabra. Pero lo relojeaba, ¿no? Con mucha intensidad, lo miraba. Y el duque estaba medio enojado porque le molestaba que el culto es molesto, no sé. Y allá por 1820, Desirée seguía tanto al duque que le empezó a llamar la reina loca. Qué malo, ¿no? Qué malvado. Y algunos han dado una explicación muy diferente de este supuesto enamoramiento. Desirée pretendía que la situación de Napoleón en Santa Elena fuese menos cruel, menos afrentosa, y quería seducir al duque para conseguirlo. Y en tales circunstancias es fácil imaginar el dolor que debió experimentar cuando se enteró de la muerte del emperador. Parece que se vistió de luto por un mes y después ya no miró más al duque de Richelieu. Todos nosotros nos hemos preguntado alguna vez en noches de aburrimiento, ¿qué dirán nuestras amantes, nuestras novias, nuestras cuasi novias, nuestras vicenovias, allá cuando reventemos, la boca se me haga a un lado? Es un pensamiento perezoso, inconducente, pero es una fantasía que muchos de sus pacientes le contarán, no solo acerca del pensamiento de sus novias, sino
la naturaleza de su velorio, quién va a ir, quién va a llegar, eso, ¿no? Sí, es bastante común esa fantasía. Sí. Pero bueno. Las que van a llorar, las que no van a llorar, incluso las que no se van a enterar, ¿no? Se tiene que permitir. Que son la mayoría desde... Pero, ¿por qué? Va a ser divertido su velorio, le digo. Yo creo que sí. Muchos encuentros. Claro, muchos encuentros y muchas sorpresas. Sí. Me llegó a morir, vení que te vas a divertir, me dijo una vez. Yo le dije una vez eso, ¿eh? Sí, es verdad. Si me llego a morir, vení que te vas a divertir mucho. Bueno, cada vez tiende a ser menos divertido porque algunas personas que fueron pimienta en mi vida ya no le dan sabor a nada. Bueno, como yo tampoco sazono demasiadas vidas en esta época, ¿no? Yo creo que la tristeza lo hace uno bastante menos saleroso, bastante menos sabroso, por lo cual yo creo que habría que combatirla, ¿no? Bueno, ¿quién quiere dedicar esta? Y finalmente no fue una recorrida tan amplia, pero hemos visto lo que pasó con 3 amantes de Napoleón, sin contar las que se murieron o las que estaban con otro, como el caso de María Luisa, las que se murieron como el caso de Josefina, en fin. Déjenme dedicarlo, Alejandro, a las personas que en vez de llorarnos después nos hacen felices antes de la muerte. Sí, claro. ¿Para qué quiero que me lloren? Que no miren tantas fotos. Ahora, es ahora, flaco. El asunto es ahora, no espere que me muera. Además vas a tener que esperar mucho. No va a importar ninguno de los dos cuando llegue. No es cierto, claro. Es ahora, es cuando te importo. Y es cuando me importás, que hay que hacer gracia, que hay que tocar el cascabel y la corneta. Vamos a utilizar esta charla para oír el tango Amargura, que tiene que ver con los sentimientos que acabamos de mencionar, ¿no? Es un bello tango de Carlos Gardel que escucharemos en la versión del autor y que debe haber sido compuesto pensando en estas enamoradas de Napoleón y en la forma en que lo lloraron cuando él falleció. Carlos Gardel en una de las versiones del tango que se llama Amargura. Adelante.